Bienvenidos un día más a nuestro canal, el rincón donde la magia de las novelas turcas cobra vida. Hoy prepárense para un viaje lleno de paisajes de ensueño, miradas que lo dicen todo y una dosis extra de romanticismo. Vamos a sumergirnos en un escenario que probablemente todos hemos imaginado alguna vez, un atardecer dorado, el viento acariciando nuestros rostros y Can Yaman y Demet Özdemir pedaleando juntos en bicicleta. Sí, amigos, vamos a analizar por qué esta simple imagen, evocada por nuestro título, tiene el poder de derretir corazones y hacernos soñar con el amor verdadero. ¿Están listos para enamorarse un poquito más? Pero antes de que nos dejemos llevar por la fantasía, un pequeño favor: si son tan fanáticos de las novelas turcas como nosotros, si les encanta analizar cada gesto, cada mirada y cada detalle que hace especial a Can Yaman y Demet Özdemir, no olviden suscribirse al canal. Activemos esa campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Ahora sí, aprieten los cinturones, o mejor dicho, ajustense el casco de bicicleta, porque empezamos nuestro viaje al atardecer con Can y Demet. Pensemos en la escena por un momento. Un atardecer, esos tonos naranjas, rosas y púrpuras pintando el cielo. El aire se vuelve más fresco, más dulce. Imaginen a Can y Demet, lado a lado, pedaleando por un camino rural. Tal vez sea un sendero bordeado de árboles frondosos, o quizás un camino costero con el mar brillante como telón de fondo. La simpleza de la imagen ya es poderosa. No hay poses forzadas ni diálogos elaborados, solo dos personas disfrutando de la compañía del otro en un entorno idílico. Pero, ¿qué es lo que hace que esta imagen sea tan irresistible, Can? ¿Te enamorarás? Creo que la respuesta reside en la química innegable entre Can y Demet. Ya sea en Erkencikus o fuera de la pantalla, su conexión es palpable. La forma en que se miran, la naturalidad de sus interacciones, todo sugiere una complicidad profunda. Y cuando los imaginamos pedaleando juntos, esa química se amplifica. Pensemos en los detalles. Can, con su característico estilo relajado pero impecable, quizás con una camisa de lino arremangada y el pelo ligeramente despeinado por el viento. Demet, radiante con su sonrisa contagiosa, tal vez con un vestido veraniego y el cabello ondeando libremente. Él protegiéndola del sol con un gesto suave, ella, riendo a carcajadas por alguna broma que él le ha contado. Ah, la magia de los pequeños gestos. Son esos detalles sutiles los que construyen la narrativa del romance perfecto en nuestras mentes. Nos imaginamos sus conversaciones, los silencios cómodos, la conexión que trasciende las palabras. ¿Se estarán contando secretos? ¿Recordando momentos divertidos del rodaje? ¿O simplemente disfrutando de la paz y la tranquilidad del entorno? Las posibilidades son infinitas, y cada uno de nosotros rellena los huecos con nuestras propias fantasías románticas. La bicicleta en sí misma es un símbolo de libertad, de aventura, de juventud. Es un vehículo que nos permite explorar nuevos horizontes y disfrutar del camino. Y cuando vemos a Can y Demet en bicicleta, esa sensación de libertad se une a la emoción del romance. Es como si estuvieran escapando del mundo, de las presiones de la fama, para vivir un momento de pura felicidad juntos. Es un escape de la rutina, una forma de conectar con la naturaleza y, sobre todo, de conectar el uno con el otro. La bicicleta se convierte en un cómplice silencioso de su romance, llevándolos por caminos llenos de promesas y posibilidades. Pero no se trata solo de la imagen en sí. Se trata también de lo que representa. El romance al atardecer es un cliché, sí, pero un cliché con una razón. El atardecer simboliza el final del día, un momento de reflexión y de intimidad. Es un momento para apreciar la belleza del mundo y para conectar con las personas que amamos. Y cuando vemos a Can y Demet disfrutando de este momento juntos, no podemos evitar sentir una punzada de envidia, envidia sana, por supuesto. El atardecer es un lienzo en el que proyectamos nuestros anhelos más profundos, y la imagen de Can y Demet en ese contexto se convierte en un símbolo de esperanza y de la búsqueda constante de la felicidad. Además, la bicicleta, a diferencia de un coche, exige cercanía. No hay barreras, no hay distancia. Están expuestos el uno al otro sintiendo el viento en la cara y escuchando el sonido de la respiración del otro. Es una experiencia compartida que fortalece el vínculo entre ellos. Es una intimidad forzada, sí, pero también una oportunidad para una conexión más profunda. El roce de sus brazos, la risa compartida, la necesidad de coordinarse para mantener el equilibrio,
todo contribuye a crear una atmósfera de complicidad y romance. Y aquí es donde entra en juego nuestra imaginación. Cada uno de nosotros proyecta sus propios sueños y deseos en esta escena. Para algunos, es la fantasía de encontrar un amor verdadero y apasionado. Para otros, es la nostalgia de un romance pasado. Y para otros más, es simplemente el deseo de vivir una vida más simple y feliz. Es un espejo en el que vemos reflejados nuestros propios anhelos y fantasías. La imagen de Cán y Demet se convierte en un catalizador de nuestros sueños románticos, inspirándonos a buscar el amor en nuestras propias vidas. Can Yaman y Demet Özdemir se han convertido en símbolos de amor y romance para muchos. Su conexión en la pantalla y su cercanía fuera de ella han alimentado la imaginación de sus fans. Y la imagen de ellos pedaleando juntos al atardecer es la culminación de todo eso. Es la representación perfecta de un amor idealizado, un amor que nos hace soñar y creer en la magia. Son la personificación del romance moderno, una pareja que desafía las convenciones y que nos inspira a creer en la posibilidad de un amor de cuento de hadas. Su química es innegable, su conexión es palpable, y su imagen juntos se convierte en un faro de esperanza para todos aquellos que buscan el amor. Pero seamos realistas, la realidad a menudo es diferente a la fantasía. La vida de Cán y Demet, como la de cualquier persona famosa, está llena de desafíos y presiones. Es posible que su relación no sea tan perfecta como la imaginamos. Pero eso no significa que no podamos disfrutar de la fantasía, que no podamos permitirnos soñar con un romance al atardecer en bicicleta. Es importante recordar que la imagen que vemos es una construcción mediática, una representación idealizada de la realidad. Pero eso no disminuye su poder para inspirarnos y hacernos soñar. Podemos disfrutar de la fantasía sin perder de vista la realidad, utilizando la imagen de Cán y Demet como una fuente de inspiración para construir relaciones más fuertes y significativas en nuestras propias vidas. De hecho, creo que es importante tener estas fantasías. Nos dan esperanza, nos inspiran a buscar el amor y la felicidad, y nos recuerdan que la vida puede ser hermosa y emocionante. Así que la próxima vez que te sientas un poco desanimado, cierra los ojos e imagina a Can Yaman y Demet Özdemir pedaleando juntos al atardecer. Deja que la magia de la imagen te llene de alegría y te recuerde que el amor está ahí fuera, esperando a ser descubierto. Es un recordatorio de que la vida está llena de posibilidades, y que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados. La imagen de Cán y Demet se convierte en un amuleto de la buena suerte, una promesa de que el amor verdadero está a nuestro alcance. Además, pensemos en el impacto visual de la escena. El contraste entre el cielo vibrante y las figuras de Cán y Demet crea una imagen poderosa y memorable. Es una imagen que se queda grabada en nuestra mente y que asociamos con sentimientos de felicidad, amor y libertad. Es una imagen que podríamos ver en una postal, en una película romántica, o incluso en un anuncio publicitario. La composición de la escena, la elección de los colores, la luz y la sombra, todo contribuye a crear una experiencia visualmente cautivadora que nos transporta a un mundo de ensueño y romance. Y hablando de publicidad, no podemos negar que la imagen de Cán y Demet pedaleando juntos al atardecer tiene un gran potencial comercial. Imaginen una campaña publicitaria para una marca de bicicletas, de ropa deportiva, o incluso de productos de belleza. La imagen sería irresistible para cualquier público. Sería la imagen perfecta para promocionar un estilo de vida saludable, activo y romántico. La combinación de la belleza de Cán y Demet, la magia del atardecer y la libertad de la bicicleta crearía un mensaje poderoso y persuasivo que resonaría con personas de todo el mundo. Pero más allá del potencial comercial, creo que la imagen de Cán y Demet pedaleando juntos al atardecer tiene un valor cultural. Representa un ideal de amor y felicidad que resuena con personas de todo el mundo. Es una imagen que trasciende las fronteras y que nos une en nuestra búsqueda de la felicidad. Es un símbolo de la aspiración universal a encontrar el amor verdadero y a vivir una vida plena y significativa. La imagen se convierte en un punto de encuentro para personas de diferentes culturas y orígenes, unidas por la búsqueda común del amor y la felicidad. Es una imagen simple pero poderosa. Es una imagen que nos hace soñar, que nos hace creer en el amor, y que nos recuerda que la vida puede ser hermosa. Y por eso, amigos, creo que es una imagen que te enamorarás. Es una invitación a dejarnos llevar por la fantasía, a creer en la magia del amor y a buscar la belleza en las cosas simples de la vida. La imagen de Cán y Demet se convierte en un recordatorio de que la felicidad está a nuestro alcance,
y que solo necesitamos abrir nuestros corazones para encontrarla. Hemos llegado al final de nuestro viaje al atardecer con Cani Demet. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Hemos explorado la magia de la imagen, la química entre Cani Demet, y el impacto que esta escena tiene en nuestra imaginación. Hemos desmenuzado cada detalle, desde la elección de la bicicleta hasta la simbología del atardecer, para comprender por qué esta imagen es tan irresistible para tantos. Hemos visto cómo una simple imagen puede evocar sentimientos de amor, libertad y felicidad. Hemos reflexionado sobre la importancia de tener fantasías y de creer en el amor. Y hemos comprobado que Can Yaman y Demet Özdemir se han convertido en símbolos de romance para muchos. Su imagen trasciende la pantalla y se convierte en un faro de esperanza para todos aquellos que buscan el amor verdadero. Gracias por acompañarme en esta aventura. Espero que este vídeo les haya inspirado a buscar el amor y la felicidad en sus propias vidas. Recuerden que la vida puede ser hermosa, y que el amor está ahí fuera, esperando a ser descubierto. No se rindan en su búsqueda, y recuerden que la magia puede encontrarse en los lugares más inesperados. Ahora, cuéntenme en los comentarios, ¿qué opinan de la imagen de Can y Demet pedaleando juntos al atardecer? ¿Les parece romántica? ¿Qué sentimientos les evoca? ¿Qué detalles les llaman más la atención? ¿Qué otros escenarios románticos les gustaría que analizáramos? Me encantaría saber su opinión. Los leo a todos. Y antes de despedirme, un último favor: si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Próximamente analizaremos las miradas más intensas de Can Yaman, los vestidos más espectaculares de Demet Özdemir y las escenas más románticas de Erkencikus. No se lo pierdan. Hasta la próxima, corazones enamoradizos. Que tengan un día lleno de amor y felicidad. Y recuerden, siempre hay tiempo para un romance al atardecer en bicicleta. Ciao. Y que la magia de las novelas turcas los acompañe siempre.